Bien, está en el estudio central del Canal 11 el gran Rafael Belaúnde, con quien vamos a conversar esta noche sobre el Perú, sobre la minería, sobre las elecciones. Rafael, para mí siempre es un gusto y un honor. Yo he trabajado contigo cuando tú fuiste candidato a la presidencia de la República y es, como siempre, pues un honor tenerte aquí en el canal. De igual modo, muy contento de estar acá y un gusto a través tuyo poder estar en contacto con la teleaudiencia de Canal 11. Óyeme, Rafael, a ver, primero hablemos un poco de tu reflexión sobre los resultados de esta primera vuelta, ¿no? Y de estos dos candidatos que han clasificado, ¿no? Hay planes distintos, hay historias personales diferentes y representan cosas distintas. Más allá de las coincidencias, hay diferencias también. ¿Cuál es tu reflexión? Yo creo que hay muchas diferencias. Me sorprende que la gente no las perciba, pero creo que hay diferencias muy notables. En el siglo XX, por influencia del marxismo fundamentalmente, terminamos pensando que la política era solamente cuestión de economía. Entonces, claro, si uno cree que de lo único que se trata en una campaña es de discutir el modelo económico, uno no percibe las diferencias. Pero la política es mucho más que economía, es participación ciudadana, es respeto al derecho a las minorías, hasta dónde puede los seres humanos ser verdaderamente libres y perseguir en su libre albedrío sus aspiraciones. Y creo que si uno se pone a reflexionar desde ese punto de vista, se da cuenta que efectivamente encaramos ahora dos modelos bastante diferentes. Puede que en materia económica no haya mucha diferencia, pero como repito, ese no es el único tema en discusión. A ver, Rafael, en materia económica podemos hablar de pronto de matices, pero en los otros temas de libertades, de historia personal, hay cuestionamientos respecto de lo que representa el fujimorismo en nuestro país. Por supuesto. La señora Keiko ha tenido un éxito muy sobresaliente en esta campaña, pero sería muy injusto atribuírselo solo a ella. Gran parte de ese éxito se debe a que hay mucha gente que añora la turbidez del pasado, el verticalismo del pasado, el abuso del pasado, y eso es un riesgo verdadero. Pedro Pablo no carga mochilas de ese tipo. Pedro Pablo además tiene un entorno que en mi opinión es muy sobresaliente. En el caso de la señora Fujimori, hay gente puntualmente sobresaliente, como el caso de José Klimper, por ejemplo, que sin duda es un hombre muy sobresaliente, pero que también es verdad que fue un cortesano del peor momento del fujimorismo, cuando se urdía la trampa de la reelección. De manera que eso yo creo que no es que lo deslegitime, pero creo que sí señala el tipo de persona que es, o sea, fue capaz de colaborar en un esquema de timadores y de tramposos, ¿no? Que fue la elección de 1990, con los medios, del 2000, con los medios comprados, con la gente sobornada. Fue un asco esa campaña y manejada desde, digamos, la ventaja de detentar el poder político. De manera que, para mí, hay una diferencia abismal y creo que es muy injusto decir que no hay diferencia entre los dos planteamientos. Yo no he participado en la campaña, desde hace 5 años estoy fuera de la política, pero si me dan a escoger entre Pedro Pablo y la señora Fujimori, no me cabe ninguna duda de que voy a estar a favor de Pedro Pablo, que dicho sea de paso, fue un gran colaborador de mi padre, porque tú sabes que en su segundo gobierno, Pedro Pablo fue ministro de Energía y Minas, y él contribuyó en una época en la que captar capital extranjero era muy difícil por las circunstancias del Perú, por los candados que habían quedado de la Constitución del 79, que era una constitución que hizo el APRA y el PPC fundamentalmente. Y bueno, era muy difícil convocar capital privado extranjero, entonces el Estado tenía que tomar una serie de tareas porque el Perú no se podía quedar sin inversiones y Pedro Pablo fue instrumental para lograr incrementar la capacidad de energía hidráulica del Perú, o sea, la generación de energía eléctrica a partir de hidroeléctricas,
durante el segundo gobierno de mi padre, cuando él fue ministro de Energía y Minas. Además tuvo una labor muy importante, por ejemplo, en la abolición del monopolio de Minpeco. En la época de los militares había una entidad estatal que era la que comercializaba los minerales y todos los mineros estaban obligados a entregarle a esta entidad, que obviamente te esquilmaba en los precios, en las deducciones, etcétera, y se liberalizó ese mercado. Igualmente, la minería, que estaba agobiada por deudas y por una serie de rigideces debido al control estatal sobre la economía, que venía como producto de la Constitución del año 79, Pedro Pablo creó el FOCOMI, Fondo de Compensación Minera, que fue un fondo para sacar a la minería nacional fundamentalmente de una situación crítica, de manera que él en materia ejecutiva ha demostrado siempre ser un hombre muy competente, y lo ha sido, tanto es así que el gobierno de Toledo, que se sospechaba iba a ser un desastre, no lo fue, gracias a él fundamentalmente. Sí. ¿No? Ahora, tú con Adelante, este movimiento que creaste con tanto cariño, con tanta pasión, y que yo me honré también de participar, trató de llevar a la mejor gente, ¿no?, a la política, darle a la política su real sentido. Y teníamos un planteamiento muy interesante que yo veo ausente en el debate político de ahora. Y el planteamiento era fundamentalmente el siguiente: ¿qué cosa es la democracia? La democracia es elegir cada 5 años y dejar luego que la mayoría electa actúe como si el Perú fuera su chacra. Hemos visto ya las amenazas del señor Becerril y de la señora Chacón. ¿Eso es democracia? Entonces, en mi opinión, si democracia es participación, lo que tenemos que hacer es una reforma política que le dé realmente participación a la ciudadanía en los asuntos públicos, poder de fiscalización. Por eso que cuando participamos en el proyecto político que participamos, nosotros planteábamos reducir el mandato parlamentario a 2 años y medio. Era la primera propuesta. Sí. Los parlamentarios deben de renovarse a mitad de un régimen a efectos de que no sean reelectos si es que la población está harta de ellos. Más control ciudadano. Más control ciudadano sobre los parlamentarios. Lo otro era eliminar la elección por listas y hacer una elección en distritos nominales muy chiquitos, de manera tal que la Victoria, que es donde está este canal, tendría su representante en el Congreso. ¿Cuál sería ese representante? Pues el que gana las elecciones en la Victoria. O sea, ese que es conocido, al que la gente puede fiscalizar. Puede buscar, puede exigir, puede pedirle, así no sea ese representante, el representante por el cual tú votaste, pero vas a sentir como en los Estados Unidos o como en Inglaterra, que es el representante que mal que bien te representa y tú tienes el derecho de exigirle. Entonces, ese tipo de espíritu democrático no existe en el Perú porque no hay convicciones verdaderamente democráticas. Y nosotros lo que planteamos es la necesidad de construir una democracia en la que realmente el poder descanse en la soberanía popular, no que vaya mudando de político en político cada 5 años. Ahora, hablemos entonces... Y de eso no se ha hablado en esta campaña, a mí me sorprende enormemente. Pero ¿no? Estamos en un dilema, digamos, el Perú está en un dilema porque el partido fujimorista ha obtenido una mayoría absoluta en el Congreso. Sí, por supuesto. Y eso puede significar, como ha adelantado Francesco Petrosi, que las leyes van a pasar como por un tubo, ¿no? ¿Eso es bueno o eso es malo, digamos? Bueno, yo la verdad, yo fui senador el año 90, y yo soy partidario de la bicameralidad, sé que no es muy popular, pero soy partidario de la bicameralidad y de que la Cámara Baja, digamos, se elija en distritos uninominales. Lima elige ahora 36, en verdad uno es por el extranjero, o sea, elige 35, en buena cuenta. Yo juntaría distritos, la Victoria no necesita juntarse con nadie, tiene población suficiente para tener su representante. San Isidro, que es donde yo vivo, no tiene población suficiente, habría que juntarla con Magdalena a efectos de hacer un distrito electoral. O con entonces, Miraflores y Barranco. Miraflores y Barranco van juntos, Chorrillos solo sí puede, y así sucesivamente hasta cubrir las 35 plazas de Lima. Entonces, uno candidatea en su distrito electoral. Claro. ¿Y quién sale electo? Pues sale electo el mejor. No es como ahora que el joven Fujimori, Kenji Fujimori, es una locomotora que saca 300.000 votos o 250.000 votos y mete al Congreso el número de parlamentarios que mete ese partido
no está en función de la calidad de los candidatos, sino en la calidad de la locomotora, claro, el prestigio de la locomotora o las ganas que tiene la población de votar por esa locomotora. Entonces, el mecanismo actual, en mi opinión, es un mecanismo que distorsiona el espíritu democrático. Desafortunadamente, yo creo que la ley de... Tú sabes que mi padre, que fue presidente 2 veces del Perú, instauró elecciones municipales. Acá no habían elecciones municipales, había dedocracia. Sí. Es decir, el presidente nombraba a sus amigotes y los ponía de alcaldes en donde quisiera. Se instauró las elecciones municipales en el 63 y con el golpe de Velasco se eliminaron y nuevamente se reinstauraron en el 80 cuando mi padre llegó al gobierno por segunda vez. Desafortunadamente en el 85, por una muy desafortunada iniciativa, no sé de quién, se modificó la ley de elecciones municipales a efectos de otorgarle automáticamente al alcalde electo mayoría en el Consejo, cosa que yo creo que es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es en los municipios provinciales conformar el Consejo Provincial por los alcaldes distritales. Claro, para que haya un nivel, digamos, de coordinación en la metrópolis. Para que haya una verdadera democracia, para que el alcalde no, para no hacer centralismo chiquito, para que el alcalde no sea un mandón que hace lo que le da la gana porque tiene mayoría automática. Cierto. En el gobierno regional yo creo que habría que hacer lo mismo. Los alcaldes provinciales debieran ser los miembros del colegiado regional. Claro. Ahora, también hay que estudiar el tema de los niveles de gobierno. En el Perú hay gobierno nacional, regional, gobierno provincial, gobierno municipal y distrital y en muchos casos alcaldía de centro poblado. 5 niveles de gobierno. Eso hace que el Perú tenga una burocracia frondosísima y que el presupuesto se destine fundamentalmente... Y el Estado termina siendo gigantesco. Pues, gigantesco. ¿No? ¿Y para qué? Para sostener una burocracia enorme, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que revisarlo. Eso tampoco ha sido tema de campaña. Yo tengo 2 temas, digamos, lo que tú has comentado hace poco en el Facebook también ha generado cierto malestar en ciertos círculos, no sé si académicos o sociales, porque tú en tu Facebook, que es un medio a través del cual expones tus ideas, te ha generado también comentarios, digamos, negativos, ¿no? ¿Sobre qué tema? Digamos, el tema de los gobiernos anteriores que tú has criticado. Bueno, para eso es el Facebook, ¿no? Ahora, hay que tener conciencia de que el Facebook no se trata pues de un tratado, ni de un ensayo, ni siquiera de un artículo, ¿no? Son comentarios entre amigos, de manera que yo tengo, no sé, 2.500 amigos en Facebook, una cosa por el estilo, y comento, y bueno, el otro día, por ejemplo, comenté el tema de que a mí me parecía que la plutocracia que apoyaba al general Odría era una plutocracia, no era una élite. Élite era Julio Cetello, élite era José María Arguedas, élite era Raúl Porras, esa era la élite. Élite era Javier Prado, por supuesto, élite era Pedro Beltrán, también, sin ninguna duda, pero atribuirle categoría de élite a la gente solamente por el hecho de tener un montón de dinero en el bolsillo me parece pues que es un absurdo, ¿no? Claro, pero eso te ha generado, digamos, me ha generado, hay gente que se ha picado, no te han acusado de todo, es muy chistoso, claro. ¿no? Bueno, es la visión pues tradicional, conservadora de que el dinero es el factor determinante y que todo lo tenemos que medir en base a cuánto pesas. Claro. Y eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Hablemos de otro tema que te apasiona y en el que has dedicado buena parte también de tu vida, que es la minería. Tú eres geólogo, conoces el Perú de cabo a rabo, ¿no? Y tienes una mirada también sobre la situación de la minería, digamos, de la gran minería, pero también de la mediana y pequeña minería. Así es, el tema de la gran minería, efectivamente, hay un problema político que resolver. Hay que tener conciencia de que la minería, que el Perú ha sido dotado por la naturaleza, por la providencia, de grandes recursos mineros, no así de recursos agrícolas. Es decir, en el Perú hay muy poca área labrantía. En el Perú, el porcentaje de tierra que se puede poner bajo riego es más o menos del 3%. Como Egipto. En cambio, si tú vas a Francia, encuentras que Francia es el 33% del territorio. De manera que nuestra realidad es la que es,
Por eso se han producido las migraciones de la sierra del campo a la ciudad, porque no hay alternativas en los lugares remotos en donde las áreas agrícolas son muy pequeñas. Pero se ha satanizado también, Rafael, la pequeña minería, digamos, se le ha asociado a la minería ilegal. Claro, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que como los grandes mineros se percataron de que la minería, como toda actividad, las actividades industriales lo mismo, lo que pasa es que no son tan visibles, generan un impacto en el medio ambiente. Las curtiembres, por ejemplo, meten al desagüe su soda cáustica o su ácido sulfúrico, entonces no lo ves con los ojos, pero está yendo al desagüe y al colector de la Chira eventualmente, o al colector del norte que va a la Tahuada, y eventualmente termina en el mar. Las fábricas, así en es. fin, Entonces, todas las industrias, ¿no? Todas las industrias, claro. Entonces, a veces no sé, en el caso de la minería tú ves el relave, pero la realidad del asunto es que yo creo que los grandes mineros, la gente de la sociedad de minería, etcétera, pensaron que para limitar o reducir el impacto del problema minero había que eliminar a la pequeña minería. Yo te voy a hacer una broma. ¿Esa es una élite? ¿La élite de los mineros? No, eso no es exactamente tampoco, una élite. No califica, ¿no? No califica. No. Bueno, pero entonces, ese grupo de mineros de la gran minería, yo creo de las que grandes han sido corporaciones, sumamente torpes, porque si tú vas a Chile, por ejemplo, o a Canadá, tú vas a ver cómo las sociedades de minería ahí son inclusivas, incluyen a los pequeños y a los grandazos. En Yukon, por ejemplo, en el Canadá, hay una legislación especial para los pequeñitos, que son mineros aluviales, justamente como los que hay en Madre de Dios, a los que les controlan muy estrechamente el uso del mercurio en retortas, en fin, en sistemas. Pero la regulación que permiten... es como para la gran corporación y no para el pequeño. La regulación está diseñada para el pequeño. Acá no, en Perú no, pues en Perú no. En Perú no, es acá está locura. Pensada pues en Southern Perú y en Yanacocha, claro, en Newmont. Claro, acá los pequeñitos pues no existen, los grandazos quisieran que fueran lamperos de sus empresas, obreros de sus empresas, pero hay pues una clase emergente que quiere hacer empresa, que tiene derecho a hacer empresa, y la legislación tiene que estar orientada a las necesidades de esa gente, que además cuando está en la sierra o en la costa impacta muy poco en el entorno. Entonces, no se puede satanizar alegremente y tratar de, como ha hecho el señor Klimper el otro día, decir hay que eliminar la minería aluvial en Madre de Dios. Mira, cada hectárea de la zona de Guaipetue, cada hectárea contiene en el subsuelo más o menos $500,000 en oro en los primeros 3 o 4 metros. De manera que no hay norma que impida que ese oro no salga, va a salir de todas maneras. Porque la gente tiene hambre, tiene familia, tiene necesidades. De lo que se trata es de delimitar bien la zona, de reducir el tamaño de la concesión, porque la ley actual otorga concesiones mínimo de 100 hectáreas, cuando el pequeño minero necesita 10 o 5. Claro. Pero la ley, pensada en los grandazos, dice no, la concesión mínima es 100 hectáreas. Primer absurdo enorme. Si tú redujeras el tamaño de la concesión a un tamaño razonable, pensando en los emergentes, pensando en los pequeños empresarios, podrías elevar el derecho de vigencia a mucho más. No, incluirías en la economía a estos sectores que hoy están adicionalmente divorciados. Puedes poner plantas de procesamiento para cumplir con los estándares ambientales y prohibir el uso del mercurio, a efectos de que si quieres usar mercurio tienes que ir a una planta estatal o a una planta controlada por el Estado, claro, a efectos de procesar tu mineral. Cobrar lo suficiente en derecho de vigencia como para poder encarar la reforestación luego de producida la explotación. Todo eso se puede hacer. Hay ejemplos, como te repito, en el caso del Yukon, pero acá no se quiere hacer porque acá digamos, el Estado es como el pistaco, si no le puede sacar manteca al chiquito, no le interesa el chiquito, y legisla exclusivamente pensando en los poderosos. Sí. Ahora, y estos temas, digamos, que son interesantes y que pueden cambiar, digamos, la situación social de nuestro país, no han sido desarrollados en esta campaña, ¿no? Esta es una campaña en donde ha habido pocas ideas. Por eso te digo, como si fuera un tema de izquierda o derecha, que ese es una herencia del marxismo. El marxismo parece que convenció, digamos, a los derechistas y a los izquierdistas que el tema de la política era solamente economía. Y no es eso. Tú ves, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, este señor Ted Cruz, este senador tejano, es un liberal en materia económica, pero es un conservador en materia política, y es muy antipático justamente por ser un conservador. Pero se reduce esto, parece un pensamiento binario, ¿no? O sea, sí, claro. O eres de derecha o eres de izquierda, claro, o quieres Estado o no quieres Estado, así y es, chao. Así es.
Y en Estados Unidos, desafortunadamente, este fenómeno parece que no es solamente un defecto del Perú, sino que se repite, porque en Estados Unidos hay gente realmente extraordinaria. Hay, por ejemplo, una senadora que se llama Elizabeth Warren, demócrata, que sería mucho mejor candidata que Hillary Clinton, pero que no tiene espacio en el Partido Demócrata. Y ¿no? conversamos en el directorio hace un rato sobre Donald Trump, ¿no? Y estas cosas bueno, que pasan en los ese es Estados un Unidos. problema de los republicanos, ¿no? Un problema extraño de los republicanos, pero, digamos, parece que se repite en el Perú. Hay pues una tendencia hacia el autoritarismo, hay la creencia de que con mano dura y sin dar cuentas a nadie y qué sé yo, se resuelven los problemas. Y yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación, digamos, modificando la legislación para que los ciudadanos tengan poder de fiscalización sobre sus autoridades. Claro. Ese es el gran tema, digamos, que siempre has promovido y que yo estoy seguro que en algún momento se hará realidad. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Siempre es un placer conversar contigo. Está pendiente salir a cenar con Sandra y con Carolina. Vamos a ver qué día quedamos. Gracias por estar aquí en el canal. Encantado. Y bueno, que se repita, ¿no? Encantado. Gracias, amigos, también a ustedes por su compañía. Un agradecimiento a la familia Belmont por la confianza depositada en este servidor y un agradecimiento a Katy Garay, nuestra productora general, y por su intermedio a todo este equipo maravilloso de camarógrafos, productores, equipo técnico de RBC Canal 11 por el maravilloso trabajo que hacen todos los días. Me despido, los dejo en compañía de Habla el Pueblo y después nuestro Late Night Factor 11 con Eric Eklund. Buenas noches. Boca a boca.